¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Conversando con Rocío. El día de hoy vamos a tener una entrevista con el abogado Jacobo Quintero Tuma, representante del estudio jurídico Conflicto S. Y con él vamos a hablar acerca de un tema un poco polémico, a pesar de que mi programa ustedes saben que es muy light, pero me toca igual escuchar todos los puntos de vista de lo que está sucediendo en nuestro país, sobre todo en nuestra ciudad de Guayaquil. Y existe una denuncia que representa justamente él como estudio jurídico a los moradores de la ciudad lourdesa, en la cual pues se denuncia una supuesta irregularidad en el proyecto Parque Plaza Jerusalén. Estos detalles justamente él nos los va a dar, cuáles son las cuestiones que ellos quisieran pues debatir, y bueno, vamos a conversar con él. Bienvenido a nosotros el abogado Jacobo Quintero Tuma de Conflicto S. Gracias por acompañarnos esta noche en Conversando con Rocío. Bienvenidos a todos nuestros seguidores. Mi abogado querido, vamos a tener que ir a exactamente, ahí estamos. ¿Ahí? Sí. ¿Cómo me le va? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo está, Rocío? Buenas noches. Qué gusto. Déjame poner el título. Mientras está cómoda, voy a poner el título acá, ¿ya? Perfecto. Acomodémonos allí. Saludamos a toda la gente que nos está acompañando. Abogado Jacobo Quintero. Vamos a poner el título aquí. Mientras nos ubicamos, hay mucha gente que ya se está conectando. Perfecto. Damos la bienvenida a todos. Pueden obviamente hacer sus preguntas. El proyecto. El fondo de mi banner, por si acaso, para que sepan que no lo ven el día de hoy, porque se me despegó. Así que mil disculpas. Se puede hacer realidad en proyecto Parque Plaza. Parque. Ay, vaya pues. Es un poco largo el título. Plaza Jerusalén. Jerusalén. Ahora sí, ya está puesto el título. Voy aquí a fijarlo para que el público que se va conectando lo pueda ver. Saludos a mi querido doctor Roberto Vital, que está en la sintonía, y a toda la gente que se está conectando. Ahora sí, mi querido abogado. Bueno, yo tengo el gusto de conocerlo en alguna ocasión por un tema, justamente el doctor Roberto Vital, que en aquella ocasión pues, usted lo defendió en un caso, bueno, que ya pasó y que ya se solucionó. Ahora, primero, la pregunta de cajón que le hago a todos mis invitados, antes de empezar con la entrevista, más bien el conversatorio. A nivel personal, ¿qué aprendió usted en esta cuarentena o pandemia del coronavirus? Bueno, yo creo que todos hicimos una reflexión, ¿no? Y en el caso en particular, creo que volver a valorar las cosas que a veces olvidamos con la rapidez de la vida y darnos cuenta que las cosas esenciales de la vida son las que realmente nos hacen felices, ¿no? Y a veces nos preocupamos de cosas que no son tan fundamentales y esenciales y que son simples, sencillas y son poquitas. Entonces creo que esta cuarentena nos sirvió para darnos cuenta que de nada sirve todo lo exterior y lo único importante es lo que tengamos aquí y acá y con quienes lo podemos compartir. Sin duda alguna comparto su criterio, efectivamente nos ha ayudado a valorar mucho y ojalá que ese aprendizaje permanezca siempre en nuestra mente y en nuestros corazones. Abogado, este tema de la denuncia que usted realiza representando a los moradores de Urdesa de una supuesta irregularidad en el proyecto Parque Plaza Jerusalén, tenemos que un poco desmenuzarlo y explicar, porque el día de hoy que publiqué justamente la entrevista que íbamos a hacer, hubo algunos comentarios y me gustaría que usted aclare de qué se trata esta denuncia, qué es lo que ustedes reclaman y a quién reclaman. Adelante, abogado, lo escuchamos. Los ciudadanos de Ordesa Central, muchos a quienes nosotros representamos, están reclamando con un justo derecho y con un justo asidero ciudadano y jurídico las irregularidades e ilegalidades que hubo en este proyecto. Aquí la gente tiene que entender, quizá no hemos estado muy acostumbrados a que los proyectos socialicen, pero los proyectos municipales deben de ser socializados. Entonces aquí se emprendió una reforma y una transformación del Parque Uruguay de Urdesa, un parque tradicional por décadas de la ciudad de la Ordesa Central, y se hizo un proyecto de reforma y transformación del parque contra la voluntad de los habitantes del sector, sin escuchar a los habitantes del sector y sin socializar el proyecto. Y se erigió un monumento que viola la ordenanza de erección de monumentos de la ciudad de Guayaquil
y todo el procedimiento se realiza de una forma arbitraria, ilegal, oculta, sin contestarle a los vecinos que reclamaban. Se pidió fiscalización, no se dio paso a la fiscalización y nunca se contestaron las quejas y los cuestionamientos que tenían los vecinos del sector. Simplemente el parque amaneció cercado, se talaron árboles que tenían 60 años en ese parque, no había explicaciones, había una constructora ahí que tenía más de 180 trabajadores construyendo un espacio público, nunca se aclaró nada, luego se inauguró el monumento y desde ahí vienen las quejas y los reclamos. El municipio no contesta, los vecinos le hemos pedido participar, dialogar, la figura de la silla vacía para participar en estos debates, tener información de qué ha pasado, por qué se violó la ordenanza, por qué se violó el COTAD, pero no se nos responde. Entonces, esto ha generado toda una sensación de malestar hacia este proyecto, porque cuando desgraciadamente las cosas se hacen de forma ilegal, por más que las cosas estén hechas, pues hay que explicarle a la ciudadanía por qué se violó la ley, ¿no? Cuáles fueron los motivos para que esto no vuelva a pasar, porque en Urdesa hay el temor, y es un temor válido de la ciudadanía y de nuestros clientes, de que estas ilegalidades o estas arbitrariedades se repliquen en otros proyectos, en el Parque Grande de Urdesa, que se quería hacer la extensión de Guayarte en algún momento, o que se haga en otros proyectos de la Ciudadela, y no queremos que se repita esto en Urdesa. Por eso es el reclamo, por eso es las cartas a la señora alcaldesa y el pedido de que por favor se nos responda, se nos explique por qué se violó la ley, se nos explique por qué no se aprobó esto en Consejo Municipal como manda la ordenanza de erección de monumentos, y si hay que sancionar a alguien, pues se lo haga y se garantice que esto no pasará en otros proyectos en Urdesa Central. ¿De cuántos moradores aproximadamente estamos hablando? ¿Cuántos se han unido? ¿Cuántos han? Hay un Instagram inclusive que me parece que alcancé a leer, vecinos de hemos Urdesa. enviado a la señora alcaldesa a lo largo de todo un año que ha sido esta discusión. Hemos enviado muchas comunicaciones, ella ha recibido cartas firmadas, por ejemplo, por 150 personas, otra carta por 80 personas, otra carta por 300 personas, que incluso fue enviada al arzobispo de Guayaquil. Todas esas cartas las posee la señora alcaldesa. Entonces, este es un reclamo legítimo, no es un reclamo que es una queja sin sentido, es un reclamo amparado en derechos constitucionales y ciudadanos y derechos que tienen los vecinos de Urdesa de reclamar por su espacio público. Mucho más cuando, Rocío, y esto es importante que la ciudadanía lo sepa, mucho más cuando ha habido diferentes instituciones, entidades, agrupaciones o personas que han opinado sobre este tema y han pedido que, además de transparentar el proyecto y las ilegalidades que tiene, que permitan la participación de todos en este proyecto. Por ejemplo, el arzobispo de Guayaquil envió una carta a la señora alcaldesa de la ciudad, muchos de los vecinos de Urdesa pues, son católicos romanos, entonces su arzobispo también participó, diciéndole que dado que el proyecto versa sobre una ciudad de tanta importancia para todas las religiones, como es la ciudad de Jerusalén, pues que se permita en el parque la colocación de símbolos religiosos de todas las religiones, para que así se sienta un espacio pluricultural y plurirreligioso, como debe ser un espacio público que ya se decidió que no sea laico. Pero desgraciadamente no se aceptan estas donaciones. Hay una iglesia cristiana que ha donado la Cruz de Jerusalén, hay otras entidades religiosas que han hecho donaciones, pero no se tramitan las donaciones. Entonces no sabemos por qué no se democratiza el uso del parque y no sabemos cuál es el régimen jurídico actual del parque. Porque ustedes no sabemos, pero siempre hay el run o siempre hay algún comentario que se generaliza. La razón por la cual usted cree que no se acepta o no se hace, digamos, eco de sus pedidos. ¿Qué creen ustedes? De lo que conocemos, como abogados, de lo que conocemos documentadamente, entendemos que el parque ha sido entregado a un consulado extranjero. Consulado extranjero que al parecer es quien financió este proyecto. ¿Okay? Pero en el sector público, Rocío, y esto la ciudadanía tiene que conocer, cuando se hace una situación así, se hace un convenio. Se firma un convenio, hay un documento que revisa la Contraloría, la Procuraduría, que se aprueba por los diferentes entes gubernamentales. Particularmente en el caso de Guayaquil, hay una ordenanza que viene vigente desde la época del alcalde Febres Cordero. Y esta ordenanza de erección de monumentos de Guayaquil establece claramente que primero se discute y se aprueba cualquier monumento de Guayaquil en la Comisión de Monumentos. Después, esto tiene que ser
sin ninguna condición y sin ninguna excepción, ser llevado a que sea votado y aprobado por el Consejo Municipal de Guayaquil. Y este monumento ni es aprobado en la Comisión de Monumentos, ni es aprobado en el Consejo Municipal, entonces no tiene aprobación de nadie. Entonces asumimos que quizá las personas que controlan hoy el parque no desean que se coloquen estos otros símbolos religiosos de la ciudad, pero el parque no es de ellos, el parque es un espacio público, Público, como lógico. tal, todas las entidades, la Iglesia Católica, todas las agrupaciones religiosas, hay otras embajadas que se han quejado también. Entonces, sí nos preocupa, Rocío, porque, por ejemplo, llegamos al extremo de que el parque tiene colocadas cámaras de seguridad privadas, que la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil nos certifica que no son cámaras de la ciudad de Guayaquil. No son cámaras de seguridad de Guayaquil, no son Ojo de Águila, no son el ECU 911, no son Policía Nacional, y que las grabaciones que se realizan ahí en este espacio público, ellos no saben a dónde van a parar y no saben quién maneja las filmaciones. Y todo está documentado. Todo lo que te estoy diciendo está documentado. Entonces, obviamente nos preocupa la ilegalidad, nos preocupa la arbitrariedad, y también hay vecinos que han tenido problemas al ingresar al parque con restricciones de acceso, vecinos a los que no se les ha permitido tomar una fotografía, vecinos que han tenido problemas por temas religiosos. Entonces, todo esto nos preocupa y queremos que el parque vuelva a ser el sitio de paz que siempre fue, donde todas las familias del sector y también todos los guayaquileños que deseen visitar Urdesa, pues puedan encontrarse más allá de su religión o su posición, pues, particular sobre algún tema, y que se sientan representados en un espacio público que es de todos. Bueno, sin duda alguna, estos espacios sirven para dar a conocer el punto de vista de cada uno de los protagonistas, digamos, de esta historia. En este caso, usted como representante de los vecinos, moradores de Urdesa, y seguramente lo va a ver o alguien se lo va a etiquetar a la alcaldesa. ¿Qué le quisiera usted decir a la señora alcaldesa? Que yo espero de corazón que llegue a una conciliación, ¿no? Que ambas partes estén de acuerdo y que haya armonía, haya paz y haya tranquilidad. Yo creo que lo más bonito es que existan justamente una unión, ¿no, verdad? Una conciliación, y que no existan estos conflictos. ¿Qué le quisiera decir a usted? ¿O cuál es su petición directa? Qué bueno su análisis, pero es una reflexión interesante de una comunicadora con tanta experiencia como usted. El municipio de Guayaquil, o los municipios en particular en el país, son la administración pública más cercana al ciudadano. Son lo primero que tenemos, antes que un ministerio, antes que el gobierno nacional, antes que los legisladores. Los municipios son la administración local más cercana al ciudadano. No. Y por eso el municipio debe coparticipar con los ciudadanos. No entendemos por qué no se nos permite participar. ¿Qué es lo que queremos de la señora alcaldesa? Que nos explique qué pasó, que sea transparente, que si hay que sancionar a funcionarios que violaron la ley, pues se los sancione para que esto no pueda volver a pasar, y que por favor democratice el uso del parque, que retire estas cámaras ilegales que no tienen nada que hacer ahí, que por favor escuche a todas las instituciones, al arzobispo, a las agrupaciones, que acepten las donaciones de todas las iglesias, agrupaciones culturales, centros educativos que quieren colaborar con el embellecimiento del parque, y que permitan la democratización del uso de un espacio público que no tiene por qué estar en manejo particular de consulado alguno, que más allá de que se respeta a los consulados en la ciudad, pero el parque es un espacio público de la ciudad, no es un museo de pertenencia privada. Entonces, eso nos interesa porque sabemos que incluso la Cancillería, por un certificado del viceministro de Relaciones Exteriores enviado a nosotros como vecinos de Urdesa, que nos certifica que incluso ese proyecto municipal viola la posición internacional del Ecuador sobre ciertos conflictos internacionales que son delicados, y que un proyecto municipal no puede violar la posición del Ecuador cuando Guayaquil forma parte del Ecuador. Entonces, no lo estamos diciendo los vecinos de Urdesa, lo están diciendo otras agrupaciones, otras entidades públicas, todas las certificaciones son del municipio, de fundaciones del municipio. Entonces, lo que queremos es transparencia y que nos permita participar, y que permita que en el parque pues se democratice su uso a través del embellecimiento del proyecto con estos otros símbolos religiosos que permitan que todos los diferentes grupos de la ciudad se sientan representados
y se vuelva lo que es un parque, ¿no? Un espacio Bueno, público de esparcimiento donde todos estemos representados. me parece en todo caso un pedido justo, respetuoso. Ahora, no han ido de pronto personalmente, eh, digamos, esperar de pronto que los atiendan, porque a veces usted sabe que el papel no es lo mismo que alguien que se apersone y que esté allí presente y trate pues de hablar. No se pierde nada intentando hablar o de pronto valerse de algún contacto que se ha llegado, porque siempre hay contactos que pueden de alguna manera ser como intermediarios, ¿no? En este caso, de usted como representante de ellos y con la primera autoridad de nuestra alcaldía, nuestro municipio, que es la doctora pues Interiteri, o de pronto el vicealcalde o alguien que pueda representar también del lado de allá a la alcaldesa y pueda llegar a un acuerdo, una conciliación que les permita estar en paz y en tranquilidad, porque yo creo que nadie quiere mantenerse en un ambiente de esta manera en el cual haya conflicto, como se llama su estudio jurídico justamente, sino más bien que exista esa unión, que exista, yo creo que en estos tiempos también tan difíciles que pasamos de la pandemia, que nos deje justamente esa enseñanza a todos y que podamos tener armonía y tranquilidad. ¿Han intentado ustedes de esa forma ir Sí. personalmente o valerse de algún contacto que pueda ser intermediario o no? ¿O solo ha sido cartas? No, no, se ha intentado todo, Rocío. De hecho, los conflictos son oportunidades. El conflicto es una oportunidad para el diálogo. El conflicto no es algo negativo. Y hemos intentado todos los mecanismos. Hemos entregado requerimientos de información, cartas a la alcaldesa. Le hemos pedido 2 veces cita, porque usted sabe que en el sistema del municipio Lógico, hay todo una es con cita, todo es protocolario. autoridad. Hemos tratado de valernos de diferentes personas allegadas a ella, allegadas a los concejales. Y todo el mundo entiende la gravedad de la situación, todo el mundo entiende que esto debe de haberse solucionado hace meses y no tendríamos por qué seguir en una situación cuando ¿En qué fecha surgió todo? ¿De cuándo todo esto estamos? empezó en el mes de septiembre del año pasado, cuando empezaron los trabajos de este proyecto. Y eso es importante. La gente dice, ¿por qué se quejan ahora que el proyecto está terminado? No, los vecinos de Urdesa empezaron sus quejas por escrito al municipio desde el 9 de septiembre del año pasado, el mismo día que empezaron los trabajos ilegales en el parque. No es ahora, Nosotros como entonces, esto ya abogados, viene así desde es, no, inicios, digamos. así es, desde el inicio. Nosotros como abogados empezamos a ejercer la defensa de los vecinos de Urdesa el 29 de octubre del año pasado. Entonces, a nosotros ya desde el 29 de octubre nos consta toda la amplia documentación al respecto, todas las cartas que hemos enviado, todos los pedidos, porque usted sabe que nosotros como abogados respetuosamente tenemos que agotar todas las Las instancias. instancias, lógico. Y la primera instancia siempre va a ser el diálogo. Entonces, no entendemos por qué en otros proyectos municipales donde ha habido menos rechazo de la población, se arma una mesa de diálogo, se delega a un concejal y se solucionan estas situaciones, porque al fin y al cabo lo que le interesa al municipio, debo entender, es el bienestar de todos nosotros. Como, lógico, y estoy segura que sí. Más allá de eso, Rocío, porque la gran mayoría de mis clientes son votantes de la señora alcaldesa. O sea, la gran mayoría de mis clientes son votantes del partido político y de la tendencia de la señora alcaldesa que se han visto defraudados por una situación donde no entienden por qué, si se cometieron estas ilegalidades, por qué no se aclara, por qué no se permite el diálogo, por qué no se escucha. Pero no solo no se nos escucha a nosotros, como le digo, no se escucha al arzobispo, no se escucha a la Cancillería, no se escucha a los periodistas. Entiendo que la semana pasada Gama TV pidió explicaciones documental y en un reportaje de televisión sobre esto al municipio y finalmente sacaron la nota diciendo que no les dieron una entrevista. Lo mismo pasó con el canal de la Católica, lo mismo pasó con Telerama. Entonces realmente de una u otra forma, si usted se da cuenta, el diálogo se ha tratado de abordar no solo por parte nuestra, por parte de todo aquel que está investigando esto y que vea claras luces situaciones que no están bien y que con justo derecho como vecinos de Urdesa queremos que no se repitan en nuestra ciudadela y que se democratice el uso del parque, porque al fin y al cabo el parque lo usamos nosotros. Entonces es importante. Y es un parque Pues, muy concurrido. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, cuando yo no vivía en Urdesa, vivía un tiempo en Miraflores, que estaba cerca, y me hizo una sesión de fotos, y mucha gente iba al parque a compartir con sus hijos, a tomarse fotitos, a tomar un helado. Entonces, total, tengo bonitos recuerdos de ese parque, ¿no? total. Además, mire, Rocío, los parques son parte del ideario colectivo de una ciudadela.
¿sí? Los parques no son solo simplemente seres que no hablan como los árboles. Los parques tienen una memoria ciudadana, ¿sí? Esos parques que fueron talados en el Parque de Urdesa tenían 60 años. Tienen más años incluso que la señora alcaldesa, más años que todos nosotros. Entonces esos árboles tienen una historia. Esos árboles vieron familias, vieron ancianos, vieron niños, vieron novios que se casaron y que fueron al parque. Esa historia de la ciudad no puede perderse de manera arbitraria y por eso es que los ciudadanos queremos ser escuchados, porque legítimamente tenemos el derecho de poder coparticipar, porque si el proyecto municipal, como lo que hizo el Parque Jerusalén, no beneficia a los ciudadanos del sector, entonces ¿para qué se hace el proyecto? El parque Claro. estaba bien, teníamos un parque, cumplía su función, los árboles oxigenaban y todos estábamos felices. Nadie pidió la reforma de ese parque. Hay otros parques en la ciudad que quizás necesitan reforma en otras áreas. Este estaba bien, cumplía su función. ¿Por qué lo intervinieron? ¿Por qué no nos preguntaron? ¿Por qué no nos dejan participar en la transformación de nuestro? Entonces es un pedido muy legítimo, muy válido. Bueno, habría que investigar. Realmente sí se me hace un poco extraño que hayan enviado tantas cartas, que usted dice también, porque está involucrado la arquidiócesis de Guayaquil. O sea, son muchas personas, muchas entidades que han Mire, tratado Rocío, que no se pueda, como usted dice, por lo menos delegar a alguien. O sea, sí se me hace extraño, pero obviamente yo no estoy del otro lado, no he investigado el caso, sé lo obvio. que usted me ha dicho, lo que he visto en redes sociales. Me apena la situación, sí, porque obviamente en lo personal tengo un gran concepto de la alcaldesa, sé que tiene un buen corazón, más bien puede ser, no sé, no quiero especular, porque es delicado también opinar en este tipo de asuntos, porque a veces, imagínense, uno trata de ser imparcial y por mi lado yo lo que trato es justamente de dar apertura a personas como usted que obviamente tienen derecho a su voz, tienen derecho a manifestar lo que sienten, ¿no verdad? O en este caso usted como representante de los moradores expresar el sentir popular bueno, es mi deber como comunicadora, como canal de TV digital, poder escuchar. Ojalá que haya una pronunciación de parte de la alcaldía o de algún representante y ojalá que todo sea por el bienestar de la comunidad, abogado. Total, Es lo y que eso se es lo que puede. esperamos. Como le mostraba, son cientos de comunicaciones, no es una carta. Usted entienda que una carta puede extraviarse, ¿no? Son Exacto, sí, por cientos de eso veo que son comunicaciones. altísimas. Me Aquí acaba ha, de habido, mostrar. aquí ha habido comunicaciones del Consejo de Participación Ciudadana, del Arzobispo de Guayaquil, de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de embajadas, de clubes, de centros educativos, de instituciones religiosas. No solo Mucha es la gente. voz de nosotros los vecinos de Urdesa, son muchas voces que han pedido la reforma de este proyecto. Y yo entiendo que el municipio quizá dice no tenemos fondos, pero eso se soluciona cuando todas las reformas se las están pagando diferentes entidades privadas. Es Claro, simplemente pero en este caso usted manifiesta que hay donaciones, o sea, gente que quiere total, colaborar. total. Por ejemplo, hay una iglesia cristiana que ha donado a la ciudad el monumento La Cruz de Jerusalén, porque dado que el parque ya tiene unos símbolos gigantescos de una religión, pues que también tenga de la religión cristiana, de la religión católica, que también nace en la ciudad de Jerusalén. Entonces es parte de la historia de la ciudad. De la misma manera hay un centro educativo de Urdesa que ha donado unas placas para que no se viole el derecho internacional y se cumpla lo de la Cancillería. Hay otra agrupación que ha donado unos escudos cristianos de Jerusalén para que así como hay escudos de una religión, pues se coloquen los escudos de las otras religiones y realmente el parque sea lo que el municipio dice que es un parque temático. En este momento el parque, como parque temático, no funciona porque el parque solo muestra una religión y un sesgo informativo, mientras que la ciudad de Jerusalén, pues como usted sabe, tiene tantos miles de años de historia que a más embellezca el parque, pues mejor para los que puedan aprender un poco de historia ahí, ¿no? Entonces no entendemos por qué se impide que estos otros símbolos formen parte del mismo espacio público que debe demostrar una pluralidad religiosa, como cualquier parque. Abogado, para tener claro, ¿el parque si está en funcionamiento, está abierto o se mantiene cerrado? El parque durante la cuarentena estuvo cerrado. El punto es que el parque tiene unos guardias privados que no responden al municipio de Guayaquil. Hemos pedido al municipio, por favor, que nos den el convenio entre el municipio y la empresa de seguridad privada que ordena a los guardias,
pero no se nos entrega hasta este momento el convenio. Entonces, no sabemos en base a qué régimen se manejan, como le dije, las cámaras ilegales que no tienen autorización de nadie y están ahí, y los guardias no sabemos a quién responden, porque el problema es que hemos tenido casos de vecinos a los que no se les ha dejado ingresar, o vecinos a los que no se Bueno, les... ahora por la pandemia, pero antes de la pandemia ya estuvo abierto el parque, es lo que quiero saber. Sí, Ya estuvo en funcionamiento. antes de la pandemia estuvo abierto el parque y acontecieron estas situaciones que le estoy mencionando. No, pues Sí. ahí tiene que dejar entrar a todos, pues se supone que es un Pero parque público. ese es el punto, Rocío. Por eso lo que le pedimos al municipio varias veces es, por favor, indíquennos el régimen jurídico que tiene el parque. Entendemos que el monumento lo ha hecho un consulado extranjero. Ok, lo entendemos. Pero ¿en base a qué régimen jurídico? Para usted... Claro, o sea, es importante que se sepa, ¿no? Creo Total, que es tienen todo forma el de... derecho, Es por la lo menos de transparencia tener un conocimiento claro, de saber qué ha total, es servido, bajo qué la parámetros, o sea, transparencia es del lo justo y sector necesario, público. creo yo. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa con ese tema en particular, Rocío? Por ejemplo, como nosotros no teníamos la información, entonces le pedimos, por favor, que nos entregue el procurador síndico municipal de esa época, el doctor Miguel Hernández, que por favor nos indique en base a qué régimen jurídico esa contratista tenía, pues, haciendo este proyecto ahí. Y nos contesta el procurador síndico municipal diciéndonos que esa contratista no tiene vínculo con el municipio de Guayaquil. Entonces no entendemos cómo se construye un parque con 182 trabajadores, se talan árboles de urdesa de 60 años, y lo hace una contratista privada que no tiene vínculo con el municipio de Guayaquil, cuyo contrato no está fiscalizado por nadie, que no hay informe jurídico de la obra y que el municipio no sabe lo que está pasando en ese espacio público. Es Claro, gravísimo. Entonces, por claro. eso pedimos que se transparente todo esto, porque si hubo equivocación en algún departamento municipal, pues que la señora alcaldesa sancione. De la misma manera, ¿cómo es posible que si hay una ordenanza vigente que se aplica para todos los monumentos de la ciudad y la ordenanza dice claramente en su artículo 2 que todo monumento en Guayaquil se erige con aprobación y votación del Consejo Municipal? Eso no importa si es con plata pública, con plata privada, tiene que tener aprobación, porque usted no puede ir a un parque y poner lo que usted quiera. ¿Sí me explico? Por algo es un parque público. Y este monumento no tiene aprobación de nadie. Entonces nos contesta, por ejemplo, el secretario de la Comisión de Monumentos del Cabildo, y él nos contesta diciendo que nunca se aprobó en la Comisión de Monumentos el monumento a Jerusalén en la ciudad de Guayaquil, y que nunca se votó en el Consejo Municipal un monumento para la ciudad de Guayaquil. Entonces, si nadie lo aprobó, entonces, ¿cómo se ¿De qué hizo? estamos hablando? Claro, claro, sí, la verdad es que se quedan muchas dudas abiertas, o sea, dudas al aire, por decirlo así, ¿no? Es como que ustedes hacen la gestión, responden eso, pero quedan en las mismas. Yo creo que lo que ustedes Miren quieren que es una incluso, solución, una aclaración. mire que incluso ese parque tenía un convenio de mantenimiento de los árboles, ¿no? Y de cuidado de jardinería, que gentilmente Banco Bolivariano lo cuidó por 5 años, ¿sí? Mm. Porque el parque estaba al Está lado, cerca, diagonal, ¿no? perdón, exacto, estaba al lado, Está ¿sí? a un Entonces, ladito. ese contrato estaba vigente hasta diciembre del 2019. Cuando pedimos información al municipio, el municipio nos contesta 2 certificaciones donde nos dice que ese proyecto que están haciendo en el parque es cuestión de Banco Bolivariano. Y a claras luces era evidente que el Banco Bolivariano no tiene nada que ver en ese asunto. Claro, no. Pero a Es una pesar de colaboración, eso, más bien. total, pero a pesar de eso, dado que el municipio nos está diciendo esto, hemos ido a Banco Acudieron. Bolivariano. Y Banco Bolivariano nos ha contestado por escrito, su síndico de la compañía, y nos contesta que ellos no tienen nada que ver con este proyecto, que ese proyecto no tiene que hacer nada con el bolivariano y que aun cuando hubieran querido impedirlo, no hubieran podido porque no son la autoridad correspondiente en la ciudad de Guayaquil. Entonces, con mayor razón, queda en el aire cuál es el régimen jurídico de este proyecto y no saben por qué no se le contesta a nadie. No se nos contesta a nosotros, no se le contesta a las embajadas, no se le contesta a las agrupaciones, no se le contesta a Gama TV, no se le contesta a Telerama, no se le contesta al canal de la Católica, no se nos contesta a nadie.
¿Sí se da cuenta? Claro, sin duda alguna, algo está pasando. Hay que descubrir cuál es el trasfondo de la situación, porque no creo que sea normal que se envíen tantas cartas, que se haga tanta gestión y que no haya una explicación clara, concisa y precisa. En todo caso, ojalá de corazón esto se pueda aclarar y que puedan estar todos felices y contentos y que lleguen a una conciliación en santa paz, ¿no? Muchísimas gracias, abogado, gracias por confiar en este canal digital para esta denuncia. Ha sido la intervención, amigos seguidores del abogado Jacobo Quintero Tuma, representante del estudio jurídico Conflicto S, justamente hablando acerca de la denuncia sobre supuestas irregularidades en el proyecto Parque Plaza de Jerusalén, muy conocido aquí, justamente en Urdesa, en la ciudad de Guayaquil. Gracias, abogado. Sus palabras finales para nuestros seguidores. Gracias, Rocío. Antes que todo, pues gracias por el espacio y por su siempre deseo como comunicadora de transmitir, ¿no? Que la gente conozca lo que está pasando. Esa es la misión social tan ejemplar que con gente como usted cumple. Y una vez más, un llamado a la señora alcaldesa. Ella sabe que desde el principio la buscamos, sabe que desde el principio hemos querido dialogar y sabe, porque lo hemos demostrado en un año ya de esta lucha ciudadana, no vamos a descansar hasta que se aclare, se transparente, si hay que sancionar, pues se sancione y se siente un precedente para que esto no vuelva a pasar. Y tampoco vamos a descansar hasta que no se democratice el uso de nuestro parque, se quiten esas cámaras ilegales, se transparente la función de estos guardias privados y se permita que todos los grupos que quieren participar en el parque participen, para que el mismo tenga y contemple toda la pluralidad que la ciudad de Guayaquil evidencia y debe mostrar en un espacio público que es de todos. Los consulados extranjeros tienen un rol aquí y es un rol honorario de representación. No tienen el rol de adueñarse de parques de la ciudad de Guayaquil. Los parques son nuestros, de los ciudadanos que somos los electores de la alcaldesa. Ojalá que ella, pues, en su capacidad entienda y como abogada se dé cuenta de todas estas ilegalidades cometidas y converse con nosotros y lleguemos a la solución que debe de haberse llegado desde el inicio de esta lucha ciudadana. Claro que sí. Muchísimas gracias, abogado. Espero que tenga éxito en su gestión y que, bueno, que todo vuelva a la normalidad y que exista en todo caso la justicia necesaria para que todos puedan estar tranquilos y puedan disfrutar de este parque tan tradicional en Urdesa como lo es ahora, pues, justamente el parque conocido como Plaza Parque Jerusalén. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Y nuestros amigos seguidores, los invito a que el día de mañana, si me permite, abogado, nos sintonicen también en Conversando con Rocío en la radio. Estamos en Radio Santiago todos los miércoles de 6 a 7, de 6 de la tarde a 7 de la noche, y también lo transmitimos a través de Facebook Live. Esto a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche nos vemos nuevamente aquí en Insta Live, Conversando con Rocío ya en Instagram, con un invitado muy especial, un colega suyo justamente, para hablar de otro tema y que de seguro va a ser de interés también de la ciudadanía. Un saludo también a su, pues ahí está, otro abogado querido, Lenín Duque, que nos está, un colega iba a decir, que nos está sintonizando en este momento, también siempre ha sido, pues, de la casa, siempre ha estado entrevistado aquí por el canal también. Un besito, chao a todos, gracias, y será hasta el día de mañana, si Dios así lo permite. Gracias, chao. Gracias, abogado.